va a compartir esta mañana, Señor, produzca mucho fruto en la vida de cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, Padre, dependemos total y absolutamente de ti, Señor. Dependemos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, abrimos nuestros corazones, nos declaramos tierra fértil a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Esta mañana quiero decirles que reciban un saludo de parte de nuestros pastores Adrián, Betty Valencia y toda su familia. El día de hoy no están con nosotros esta mañana. Ellos salieron desde el día viernes. Están visitando otra iglesia. Fueron a compartir la palabra a otra iglesia. Ellos mismos están recibiendo palabra. Yo estoy seguro que cuando ellos regresen va a ser una tremenda bendición lo que nos van a contar y nos van a compartir. Pero reciban un fuerte y un abrazo de parte de nuestros pastores. Ellos están orando por nosotros. Estoy seguro que están orando por la reunión del día de hoy y por lo que Dios va a hacer y está haciendo. Así es que Dios les bendiga. Y bueno, yo quiero compartir, tengo la bendición y el privilegio de poder compartir esta mañana la palabra con todos ustedes. Y escúcheme, yo quiero aprovechar este tiempo para lo que voy a compartir. Va a ser a manera de testimonio acerca de lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, mi familia y un servidor. Y voy a compartir algo de lo que hemos estado viviendo, por lo que hemos estado atravesando y algo por lo que estamos aprendiendo. Muchos de ustedes se llegaron a enterar, y probablemente algunos, a lo mejor ahorita no, pero prácticamente toda la iglesia se enteró que nuestro hijo Jair Emanuel, de 10 años, se enfermó. Él venía enfermándose desde finales de diciembre, más o menos. Calculamos, recordamos. A nuestros hijos los llevábamos a clases de natación y de repente salían de clases de natación y Jair de repente salía muy fatigado y de repente le daban temperaturas o fiebre esporádicamente, de la nada. Y nosotros pues se nos hacía raro, obviamente, decíamos, ¿por qué no? Y llegaba a la casa, se acostaba, dormía, descansaba y así estuvo por un tiempo. Después se empezó a complicar un poquito la cosa porque lo llevamos con el doctor lo empezó a revisar y sí, el doctor lo empezó a revisar y después se complicó con una infección en los riñones, y se trató la infección en los riñones y así se vino enfermando esporádicamente en todo este tiempo que vino de diciembre para acá. En ratos estaba bien, en ratos no. Empezamos a buscar ayuda por otros lados y ya había recibido mucho medicamento, mucho tratamiento nuestro hijo y tomamos la decisión de ir a un hospital. Y el 24 de abril, sí, muchas gracias. Gracias. Y el 24 de abril nos dieron una noticia que nos golpeó muy fuerte, nos noqueó, porque cuando llevamos a nuestro hijo al hospital, al primer hospital donde lo llevamos, no lo recibieron porque lo revisaron y ellos decían que no era grave lo que él tenía. Entonces nosotros decíamos, pues bueno, así, eso pasa en los hospitales. Y consultamos con un pediatra antes de ir a otro hospital y el pediatra lo empezó a revisar y nosotros veíamos la cara del pediatra que estaba preocupado y obviamente él en su ética profesional no nos decía nada porque no estaba seguro, ¿verdad? Entonces solo lo veíamos pensando, preocupado, y obviamente eso nos preocupaba también a nosotros. Y terminó diciéndonos, mira, tu hijo tiene su vaso sanguíneo, lo tiene más grande de lo normal y eso no es bueno.
y se lo tienes que llevar al hospital porque le tienen que hacer muchos exámenes. Dice, yo aquí no lo puedo ayudar. Entonces nosotros llevamos a Yair al primer hospital, y cuando lo revisan, pues nos empiezan a dar malas noticias. Los doctores siempre, uno va al doctor, al hospital, y los doctores dicen muchas cosas, pero la noticia que nos empezaban a decir nos estaba preocupando, porque ellos decían, parece que es leucemia, y fue un golpe muy fuerte para nosotros. Hoy quiero contar esto a manera de testimonio y compartir algo de la palabra de Dios. Yo oro a Dios que lo que usted va a escuchar traiga fortaleza, aumente su fe para lo que usted esté atravesando en su vida. Y en el primer hospital en donde estuvo Yair, solamente pasó una noche, porque lo tenían que mandar a oncología para realizarle unos estudios y corroborar si era o no leucemia. Y después al siguiente día nos mandaron a otro hospital, y entonces ahí le hicieron su estudio de la médula ósea, y efectivamente los doctores nos decían que era leucemia. La doctora que nos atendió nos pasó a mi esposa y a mí, y habló con nosotros y nos dijo, su hijo tiene leucemia. Es una leucemia que llaman leucemia linfoblástica aguda, y es de las leucemias más comunes en los niños. Es el tipo de leucemia o de cáncer más común en los pequeñitos. Tú nunca estás preparado para recibir una mala noticia. Cuando crees que eres lo suficientemente fuerte, te das cuenta de lo frágil que eres, y eso te recuerda tu dependencia de Dios. Cuando la doctora nos dijo que sí, que era leucemia, yo recuerdo, eso fue un domingo, hace como 3 domingos atrás, no recuerdo bien. Yo recuerdo que fuimos a la visita, vimos a nuestro hijo, y en el segundo hospital donde estuvo solamente podíamos verlo 2 horas y media, lo cual pues era muy doloroso para él, para nosotros obviamente, por lo que estábamos atravesando. Él quería ya regresar a casa, obviamente es un niño de 10 años. Entonces, papá, ya sácame de aquí, ya me quiero ir, los extraño, y eso nos partía el corazón, obviamente como papás. Y obviamente para todos nosotros que somos los que somos papás, si algo nos puede y nos puede noquear muy fuerte, es ver a nuestros hijos mal, ¿verdad? Cuando nuestros hijos son tocados. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que para los que amamos a Dios, todas las cosas operan para bien, aunque no lo entendamos. Y si usted me pregunta si nosotros estábamos entendiendo lo que estaba sucediendo en ese momento, no entendíamos nada. Eso nos produjo un dolor muy fuerte en el corazón. Un domingo venimos aquí, el domingo previo al resultado del estudio de la médula ósea. Venimos aquí y estuvimos por la mañana, y había un grupo de líderes aquí, había una reunión y oraron por nosotros. Y yo recuerdo que tomé el micrófono, para los que estuvieron aquí se van a acordar, y no pude hablar mucho porque yo estaba muy quebrantado. Habíamos llorado mucho, en casa lloramos mucho, nos partió el corazón, nos dolió el alma, y entramos en un desgaste espiritual, entramos en un desgaste emocional y un desgaste físico, como normalmente pasa. Y yo recuerdo que, mire usted, yo abrí mi corazón porque yo fui bien honesto y bien sincero. No porque nos toque compartir la palabra, escuche esto, no porque le toque al pastor compartir la palabra o a quien le toque compartir la palabra y tener un micrófono aquí al frente, quiere decir que somos superhombres, quiere decir que somos super cristianos, super fuertes. No, somos igual de frágiles que cualquiera de todos los que estamos aquí.
Y yo abrí mi corazón y yo dije, yo necesito ayuda. Yo dije, yo necesito que ustedes me ayuden, nos ayuden a golpear en el reino de los cielos pidiendo ayuda. Y recuerdo que le dije a la iglesia, a los que estaban aquí, yo necesito que nos ayuden a levantar nuestras manos y a sostenerlas, porque estábamos mal. En nuestro estado de ánimo estábamos devastados. Yo le entregué mi vida a Jesús desde los 9 años. Yo he crecido en la iglesia. Yo he servido por muchos años en la iglesia. Disfruto mucho servir en la iglesia. Yo he visto los milagros de Dios. Pero cuando te toca a ti, muchas veces te das cuenta que no estás preparado cuando es algo muy fuerte. Yo sentía las veces que estábamos en el hospital esperando respuesta, y cuando le estaban haciendo estudios, Miriam estaba adentro, yo estaba afuera. Ustedes saben que solo dejan de entrar a una persona. Y yo recuerdo que yo oraba. Yo estoy seguro que mi esposa oraba, ella adentro, yo oraba afuera, adoraba a Dios y le decía, Señor, pues confiamos en ti. No sabemos qué va a pasar, pero la última palabra la tienes tú, Señor. La última palabra la tienes tú. Y recuerdo que antes de que nos dieran los resultados del estudio de la médula ósea, recuerdo que fuimos a comer, mi esposa y yo, ahí cerca a un lugar, cerca del hospital, y teníamos que regresar a las 4 de la tarde. Y recuerdo que comiendo le dije a mi esposa, mira, vamos a regresar y obviamente nos van a dar los resultados, no sabemos qué nos van a decir, pero nosotros tenemos que, yo recuerdo que le dije, tenemos que confiar en Dios, pese a lo que nos digan. Porque escucha, podemos tener fe y confiamos en Dios, pero yo te voy a abrir mi corazón. Sabes, muchas veces, yo estoy casi seguro que más de 3 veces oré a Dios en el hospital y le dije, Señor, ayuda a mi fe. Yo necesito que ayudes a mi fe. Y son de las oraciones más sinceras que podemos hacer, porque recuerdo la historia de un padre en los evangelios que llevó a su hijo con Jesús. Y su hijo estaba endemoniado, estaba mal. Y le dijo a Jesús, Señor, yo creo, pero le dijo, ayuda a mi fe. No tenemos que ser súper fuertes. Dios no espera que seamos súper fuertes para afrontar las situaciones difíciles de nuestra vida, pero sí quiere que nos demos cuenta lo frágiles que somos y cuánto dependemos de Él, porque dependemos total y absolutamente de Dios. Y así oré como por más de 3 veces, Señor, yo te pido ayuda a nuestra fe, porque sí creo, Señor, yo creo en los milagros, yo he visto que tú has sanado mucha gente y tú sabes que te amamos, pero yo necesito que ahora mismo tú ayudes a nuestra fe, porque para nosotros fue como un guantezote de esos de box que te hubieran dado con todo y te cuesta mucho trabajo levantarte en el momento. Sí creo lo que dice la palabra, que todo lo que pasa en nuestras vidas, aunque no lo entendamos, tiene un propósito. Quiero aprovechar para darles las gracias. Les quiero agradecer porque ustedes son nuestra familia inmediata. Ustedes, Casa de Misericordia, son nuestra familia inmediata espiritualmente hablando. Y yo sé que ustedes estuvieron orando y han estado orando y siguen orando por nosotros y por nuestro hijo. Y eso sus oraciones fueron escuchadas porque Dios obviamente nunca nos abandonó, nunca nos ha abandonado. Y los primeros 3 días fueron los más difíciles para nosotros, pero empezamos a sentir una paz sobrenatural, una fe y una confianza en el Señor, que Él tiene todo bajo su control. Y
gracias a sus oraciones y a las oraciones de muchas personas y de muchas iglesias que se sumaron, amigos de nosotros, que se sumaron a nuestra petición y a nuestra necesidad, Dios ha ido obrando en su gracia y su misericordia. Hace poco más de una semana atrás, nos dieron una excelente noticia en el hospital. Uno de los últimos estudios que le hicieron a Yair había arrojado que del 80%, Yair llegó con un 80% de células malas, y con el tratamiento que habían comenzado, los doctores nos dijeron que gracias a Dios se había reducido de un 80% a un 1%. La doctora que le dio la noticia a mi esposa le dijo: señora, yo no sé si sea cristiana o no. Le digo a mi esposa: yo creo que es cristiana, porque en el tiempo que estuvo internado mi hijo y que teníamos que quedarnos, teníamos nuestra Biblia ahí junto con él, y esa doctora vio nuestra Biblia y le decía a mi esposa: señora, soy que usted es una mujer de fe, pídale a Dios, su hijo va a salir adelante. Y recuerdo que cuando le dio ese resultado, mi esposa me dijo: ¿qué crees que me dijo la doctora? Dice, hasta la doctora me dijo: señora, gloria a Dios. Y nos dijo eso. Y yo dije: pues no sé si sea cristiana o no, pero esa mujer también reconoció que todo depende de Dios. Dios es quien le ha dado al hombre la sabiduría, la ciencia, la medicina, y creemos que también usa Dios a los médicos, la medicina y la ciencia para sus propósitos. Y Dios puede quitar todo eso y traer sanidad inmediata si Él quiere, porque Él es un Dios soberano. Pero yo quiero que vaya rápido a 2 de Corintios capítulo 4 verso 7. Cuando somos transparentes y sinceros y mostramos la parte más humana que hay en nosotros, eso no significa que estemos vencidos o derrotados. El apóstol Pablo dice muy claramente en 2 de Corintios 4, 7 lo que sigue. Dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y él está hablando, el apóstol Pablo está hablando del poder, de la gracia, de la misericordia y de todos los recursos del reino de los cielos que están a disposición de nosotros. Y dice el apóstol Pablo que Dios lo ha depositado en cada uno de nosotros, porque nosotros somos como vasos de barro, y un vaso de barro es muy frágil, mi hermano. Pero Él dice, y te da la razón, y te dice: para que ninguno de nosotros nos gloriemos, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y muchas veces Dios permite que atravesemos este tipo de cosas porque Dios quiere glorificarse y Él quiere mostrar su poder. Claro, yo voy a ser bien honesto y sincero con usted, porque yo no levanté la mano para decir: Señor, pues yo quiero pasar por ahí, ¿verdad? Nunca levantamos la mano. Por lo regular preferimos evitar el sufrimiento, pero hemos entendido una cosa, y eso lo venimos entendiendo ahora con lo que nos ha pasado en casa, en la familia y con Yair. Dios utiliza también el dolor y el sufrimiento para pulirnos, para hacernos más fuertes y para sacar lo mejor de nosotros. Al tratar con nuestras vidas y con nuestro carácter. Yo no sé, escuche, amada iglesia, yo no sé si hubo gente. Yo me preguntaba en estos 10 días atrás, yo me preguntaba si habría gente que nos estuviera juzgando por lo que estamos atravesando. Y dice: Señor, ¿habrá gente que nos esté juzgando por lo que estamos atravesando? Quiero decir, yo pensaba y le decía a Dios: Señor, ¿habrá gente que diga, mira, eso les está pasando porque a lo mejor sus vidas no están bien?
o eso es de parte de Dios porque algo andan haciendo mal. Porque tenemos una tendencia a hacer eso muchas veces. Y eso me recordó, y Dios trajo una respuesta y me dijo: ¿te acuerdas cuando los fariseos llevaron a un ciego ante Jesús y cuestionaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que estuviera en esa condición? O sea, ¿de quién fue la culpa? Y Jesús les contesta: pues ni sus padres ni él. Este hombre nació así para los propósitos y para mostrar el poder y la gloria de Dios en este tiempo. Y esa fue la respuesta que Dios me dio. Y obviamente todos estos días entramos en un proceso, hemos entrado en un proceso de confianza, de creerle a Dios. Cuando tú estás en el hospital y cuando tú recibes una mala noticia, es tan fuerte, escuche eso, es tan fuerte que de momento uno se bloquea. Porque, escucha, la palabra de Dios dice que hay una esperanza contra esperanza. Hay una esperanza contra esperanza. El diablo y el reino de las tinieblas tiene la esperanza de que usted y yo no prosperemos, que si enfermamos no sanemos. Él tiene la esperanza. Pero la Biblia habla de una esperanza contra esperanza, y nuestra esperanza en Dios es una esperanza basada en lo que Cristo Jesús ya hizo, en que nosotros vamos a salir adelante por lo que Jesús ya hizo a favor de nosotros. Yo creo, escuche esto, yo creo lo que dice la palabra. Yo creo que la enfermedad no es parte del plan de Dios para su vida ni para nuestra vida. Yo lo creo porque así está escrito. No es parte del plan de Dios. Esa es una de las razones por las cuales Jesús murió en una cruz y dio su vida. Y dice el libro de Isaías que Él llevó nuestros dolores, cargó con nuestros dolores y nuestros sufrimientos para que nosotros no los carguemos. Y ahí va involucrado el plan no solo de la salvación y la redención del hombre, sino involucra también la sanidad de nuestros cuerpos. Yo lo creo. Aquí está en su palabra. Pero también creo una cosa. También yo creo que Dios en su soberanía, Él permite todas las cosas para que operen a favor de sus planes, su voluntad y sus propósitos. Y de todo esto, eso es lo que hemos creído. Dios tiene un plan para Yair y para nosotros. Él tiene un propósito para nuestra familia. Eso lo creemos también. Yo recuerdo que cuando estábamos en el hospital y nos empezaban a dar malas noticias, eso golpeaba muy fuerte. Y escuche esto, golpeaba tan fuerte que hubo un momento que yo recuerdo que yo estaba afuera, mi esposa me hablaba, me daba las noticias y yo quería hacerme el más fuerte, pero yo terminaba llorando, estaba espantado, tenía miedo, tenía dolor en mi corazón. Y a veces uno dice en momentos como esos: ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Dios siempre está ahí, aunque no lo veamos y aunque no sientas algo especial. Dios está ahí. Yo recuerdo que cuando la primera vez me empezaron a dar esas malas noticias, y dije: ¿qué hago? Y recuerdo hacerle una llamada al pastor un día en la noche y le dije: me están dando malas noticias. No podía hablar. Estaba muy quebrantado, no podía hablar. Como pude, me di a entender. Y había una reunión de oración en la casa, en la familia. Y me volvió a llamar y me dijo: estamos orando, escucha, estamos orando. Y sea una cosa, porque en este tiempo que hemos estado atravesando esto, sé que las oraciones de todos ustedes, sé que las oraciones de muchas personas no han sido en vano, porque Dios nos escucha y Él contesta nuestras oraciones. Trajo paz, trajo fortaleza a nuestras vidas, ha aumentado nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Él. No le reclamamos nada a Dios, no tenemos nada que reclamarle. Escuche, a Dios no tenemos nada que reclamarle.
Escuche, pase lo que pase, cuando atravesamos por circunstancias o momentos difíciles en nuestras vidas, yo he aprendido una cosa en todo este tiempo: la gracia de Dios no cambia, la misericordia de Dios no cambia, y el amor de Dios por nosotros no cambia. Pase lo que pase en tu vida, nada de esas cosas cambian de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Dios sigue siendo Dios y Él nos sigue amando, y Él sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Es un proceso fuerte y doloroso, pero uno tiene que aprender a confiar en el plan de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 8, dice el apóstol Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nosotros así nos hemos sentido en este tiempo. Al día de hoy hemos comenzado con las quimioterapias. Yair está tomando sus terapias de quimio y Dios ha sido muy bueno. Quiero que sepan, amada iglesia, que Dios ha sido muy bueno. Él nos sigue escuchando. Los doctores nos decían que las quimioterapias el tratamiento de quimioterapia no tiene el mismo efecto en la vida de todos los niños o en la vida de cada persona a quien se le administra. Y nos decían los doctores, una doctora nos decía antes de administrar las quimioterapias, nos decía: la enfermedad es mala, la quimioterapia ayuda, porque ayuda a destruir todas esas células malas, pero también puede afectar otras partes del cuerpo de su hijo, baja mucho las defensas. Y nos decía la doctora: hay niños a quienes se les administra la quimioterapia y hay complicaciones, vienen otros problemas. Dice, y hay niños a quienes se les administra la quimioterapia y como si nada. O sea, era un volado eso. Yair comenzó con los tratamientos de quimioterapias. Ya llevamos básicamente 2 semanas con los tratamientos de quimioterapias, y quiero que sepan que Yair está muy bien. Él no ha perdido el apetito, come muy bien. Él regresa de las quimioterapias cansado, débil. Llega, duerme algunas horas, se levanta con hambre, come y se pone a jugar, se pone a hacer algunas cosas, empieza con algunas actividades en la casa. Está todo pálido mi hijo, no tiene color, está blanco, pero está bien. Y eso es gracias a Dios. Eso es gracias a Dios. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 4, verso 18. Quiero compartirle algo acerca también que va de la mano con este testimonio que les estamos contando, amada iglesia. Y es algo que nos llega a pasar a todos nosotros. Romanos capítulo 4 verso 18. Escuche, Romanos 4 verso 18 en adelante habla acerca de que hay una esperanza contra esperanza. ¿Escuchó eso? Escuche, existe una esperanza contra esperanza. Hay una lucha de una esperanza que está luchando contra otra esperanza. Y Romanos capítulo 4 verso 18 habla acerca de Abraham, y dice lo que sigue a continuación. Él creyó, verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Deténgase ahí un momento. Escuche. Usted conoce la historia. A Abraham y a Sara en su vejez Dios les había prometido un hijo. Sara era estéril, ellos eran ya grandes de edad y no tenían hijos.
porque ellos veían sus cuerpos y el tiempo se estaba pasando, y Dios un día tiene un encuentro con ellos y les promete que van a tener un hijo. Es una promesa de parte de Dios. Y le dice, te lo voy a parafrasear, como si Dios le dijera a Abraham: Abraham, Sara, tengan esperanza, yo les doy mi promesa, ustedes van a tener un hijo y tú vas a ser padre de multitudes. Ahora escucha esto: cuando Dios te da una promesa y cuando Dios suelta una palabra para tu vida, tú y yo tenemos que recordarla, y si puedes, escríbela, porque muchas veces se nos olvida lo que Dios nos dice. Yo tengo por costumbre, escuche esto, yo tengo por costumbre recordar todas las promesas que Dios ha soltado para mi casa y para mis hijos. Y cada que las recuerdo en mis tiempos devocionales, palpita fuerte mi corazón y me emociona, porque yo me tomo de ahí y yo digo: Señor, tú soltaste esa palabra, y tú dijiste esto de mis hijos, y tú has dicho esto de mi casa. Y uno tiene que aguardar con paciencia y con fe las promesas de Dios para su vida. Dice el verso 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Escuche esto, porque la esperanza del diablo y la esperanza del reino de las tinieblas es que lo que Dios ha soltado para tu vida y lo que Dios ha declarado en su palabra para ti y para mí, es que Él tiene la esperanza que no se cumpla. Él tiene la esperanza que tú no prosperes, que tú no sanes, que tú no tengas un mejor trabajo. Él tiene la esperanza que tú no madures en la fe. Él tiene la esperanza que no leas la Biblia. Y hay una lucha ahí espiritual. Hay una lucha, y ahí es donde la fe entra en acción. Y escucha esto, mira, la esperanza del diablo es muy fuerte. Le voy a explicar una cosa: la esperanza del reino de las tinieblas es muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza del reino de las tinieblas está basada en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros oímos, en lo que nosotros palpamos y tocamos, y lo que estamos viviendo en ese momento. Es lo que está a tu alrededor, es lo tangible, es lo real. Y es cuando viene Él y te dice: ya ves, no vas a sanar. Dios te dijo que ibas a sanar, pero mírate, estás empeorando. Y tú comienzas a ver tu cuerpo, y en la enfermedad dices: esto va todavía de mal en peor. Y vienen los médicos y nos dan noticias, y vienen más malas noticias. Y la esperanza del diablo está basada en eso, está basada en lo natural. Por eso es que es tan fuerte, porque es la realidad de lo que estás viviendo. Pero la esperanza que viene del reino de los cielos, la esperanza de Dios, es una esperanza que tú no puedes ver, que tú no puedes tocar, pero que es tan real, que solamente la podemos hacer nuestra por fe, creyéndole a Dios. Y ahí es donde tu fe comienza a pelear y tu fe comienza a luchar. Y entonces el diablo va a venir y te va a decir: mira lo que estás viviendo y por lo que estás atravesando. Ya ves, nada de eso está cambiando. Y viene el Espíritu Santo y empieza a hablar a tu corazón y a tu vida, y te empieza a decir, y te empieza a recordar la palabra de Dios, y te empieza a recordar sus promesas, y te dice: no tengas miedo, no desmayes, acuérdate lo que Él ha soltado sobre tu vida. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice el verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Imagínate, pónganse ustedes en las sandalias de Abraham y de Sara. Pongámonos, imagínate, escuche esto. Dicen los teólogos que muy probablemente pasaron alrededor de 20 y tantos años para que la promesa de Dios se cumpliera. Una vez que Dios tuvo un encuentro con Abraham y que soltó una promesa para él, los teólogos dicen que la promesa tardó alrededor de 20 y tantos años. Ahora, ponte a pensar esto.
ellos ya estaban viejos. Sara era estéril. Sin embargo, imagínate, la Biblia no lo describe, no lo dice, pero yo Marcos, yo me imagino viniendo el reino de las tinieblas, Satanás, el diablo, trayendo su esperanza, ¿verdad? Diciéndole a Abraham: ¿qué hubo? Abraham, ya pasaron 5 años, no va a llegar, te estás haciendo cada vez más viejo, vete. Imagínate. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Imagínate después, 10 años después, 15 años después, 16, 17 años después, la esperanza del diablo diciéndole: no va a llegar el hijo de la promesa. Han pasado 18 años y eres más viejo y estéril, Sara. Pero dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y él se sostuvo creyendo en la promesa de Dios. Dice que su fe no se debilitó porque él creyó en esperanza contra esperanza. En la vida de cada uno de nosotros vamos a atravesar por cosas, por circunstancias difíciles. Ahora mismo estamos atravesando por una circunstancia difícil y seguramente usted también en alguna otra área de su vida. Pero lo que yo le estoy compartiendo esta mañana es un testimonio para que sigamos creyendo en Dios y en la esperanza que Él nos ha dado y en las promesas que Él ha soltado. Tenemos que creer y aferrarnos a lo que Él ha dicho, porque escúcheme bien, ¿a dónde más? ¿A dónde más podemos correr? ¿A dónde más puedo ir? ¿A dónde? Pedro le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más pudiéramos correr y refugiarnos? No hay un lugar más seguro que confiar en Dios y sus promesas. Recibí la llamada de un amigo en estos días y me dijo: McCoy, yo sé que es duro y difícil por lo que están atravesando ahorita. Dice, pero si tú no te sostienes de las promesas de Dios, esto te va a terminar derribando. Y él me decía: tienes que recordar las promesas que Dios ha soltado para tu casa y para tus hijos, y de ahí agarrarte. Y me dijo algo, escuche esto, y me dijo algo que aumentó mi fe en ese momento, y se lo voy a compartir. Él me dijo: McCoy, tú tienes que saber una cosa. Tu hijo, tus hijos son indestructibles hasta el cumplimiento de la promesa de Dios en sus vidas. Escuche eso. ¡Wow! Dios lo usó. Era palabra de Dios. Tus hijos son indestructibles hasta el cumplimiento de la promesa de Dios para sus vidas. Y entonces yo dije: sí, es verdad. Y volví a recordar y a tomar las promesas que Dios ha soltado para mis hijos. Y yo dije: no es el tiempo. Es un tiempo de una leve tribulación momentánea para hacernos más fuertes y para los propósitos de Dios. Cuando él me dijo eso, me recordó y me dijo: acuérdate del apóstol Pablo, cuando él siendo utilizado como un instrumento de Dios, sufre un naufragio y llega a una isla que se llamaba Patmos. Y en la isla llega con un grupo de hombres, y Pablo, recogiendo leña, se equivoca. No sé si era de noche, algo pasó, pero recoge una serpiente y la serpiente lo muerde, y era una serpiente venenosa. Y dice la palabra de Dios que los que estaban con Pablo lo empezaron a juzgar, porque empezaron a decir: no inventes, lo acaba de morder una serpiente venenosa. Eso le pasa porque seguramente es un hijo del maíz. Pero él no muere. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era indestructible hasta el cumplimiento de la promesa de Dios para su vida. Dios tiene planes para todos y cada uno de nosotros. Él tiene planes, tiene proyectos que ya ha trazado. Y cuando tú y yo nos alineamos al corazón de Dios, escucha esto, porque tú te puedes desviar de los planes de Dios. Si te desvías de los planes de Dios, te la vas a perder. Pero mientras estemos alineados al corazón de Dios,
mientras tú permanezcas alineado al corazón de Dios, Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Dios va a bendecirte en gran manera. Yo quiero que vaya rápido, estoy por terminar. Quiero que vaya rápido a Primera de Reyes capítulo 17. Esta semana, estando en las quimioterapias, por lo regular mi esposa es quien entra con Yair, yo me quedo afuera. Y en estos días tenía mucho tiempo para sentarme afuera del hospital y leer mi TCD. Y esta semana leímos capítulo 17 de Primera de Reyes. ¿Usted lo leyó en su TCD? Y mire, y Dios también me habló aquí acerca de lo que estábamos pasando y me dijo lo siguiente. Quiero que vaya conmigo al verso 1 y lo siga con su vista. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El Evangelio de Lucas revela que esa sequía duró 3 años y medio. 3 años y medio. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Elías, un profeta de Dios, un hombre temeroso de Dios que sigue las instrucciones del Señor, y Dios lo utiliza para llevarle una palabra al rey Acab. El rey Acab fue uno de los reyes más malos en Israel, un rey que no tenía ni tantito de temor de Dios, que hacía lo malo ante él y que llevó al pueblo a pecar. Y viene un juicio de parte de Dios a consecuencia de todo eso, y le dice 3 años. Bueno, aquí no lo dice, pero Lucas revela y dice que 3 años y medio de sequía. Y escucha, y vinieron problemas, porque entonces se dejó venir una gran hambre en la tierra. No había lluvia, el alimento que quedaba empezó a escasear, el agua que había empezó a escasear, el agua de los arroyos empezó a secar. Y Dios le dijo a Elías: quiero que vayas a un río y ahí permanezcas y te ocultes ahí, vas a beber de ese río. Ahora escucha esto, cuando yo leo esta historia, yo pude aprender también algo de aquí para los días en los que hemos estado viviendo últimamente, y es la provisión de Dios. Cuando tú y yo atravesamos por un momento de dificultad y de una circunstancia difícil en nuestras vidas, pese a lo que tus ojos vean, Dios está a tu lado y Él tiene una provisión. Escucha esto, Él tiene una provisión para ese tiempo de manera muy especial. La provisión para Elías fue una provisión muy especial para él, porque lo primero que le dijo es: primero te vas y te me escondes y te vas a un arroyo y vas a beber de esa agua. Escucha, el agua de ese río era la provisión natural para el profeta. Pero después le dice: y he mandado a los cuervos que te van a alimentar. Quiero que veas conmigo en la palabra. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Diga conmigo: provisión sobrenatural. Cuando tú atraviesas por un momento de crisis, escucha, hay una provisión sobrenatural. Oh, sí, hay una provisión sobrenatural. La provisión sobrenatural para Elías fue: oye, ¿quién se iba a imaginar? Cuervos llegaban y lo alimentaban llevándole pan y carne. Provisión sobrenatural de parte de Dios. La Biblia dice que cuando el arroyo se secó, Dios lo manda a una ciudad con una viuda. Verso 8, sáltate unos versos por favor. Verso 8, vino luego
a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios no deja de sustentarnos. Dios no deja de proveernos. Y Dios, después de que el arroyo donde él bebía agua se secó, él recibe instrucciones de parte de Dios y le dice: ve a Sarepta. Le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y cuando él entra a la ciudad, ve a esta mujer viuda. Y usted conoce la historia. Ya había una gran escasez de alimentos. No había agua, estaba escaseando el agua. Los alimentos se estaban agotando. Y esta mujer viuda solamente tenía un hijo. Y tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y cuando Elías le dice: dame de comer algo, ella le dice: no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite. Y yo pensaba hacer, mira la esperanza que tenía esta mujer. Escucha la esperanza que tenía, porque ella dice: yo pensaba hacer las últimas tortas para mi hijo y para mí, y después de eso morir. ¿Dónde estaba su esperanza? No había ya esperanza. La esperanza de la mujer había desaparecido, porque lo que ella estaba viviendo en ese momento era tan fuerte que lo único que había a su alrededor era escasez de alimentos y de agua, y no había nada más. Y ella había perdido toda esperanza de parte de Dios, toda esperanza en lo natural. Y ella lo declaró y lo dijo: vamos a morir. Yo pensaba ya morir después de esto. Usted conoce la historia, y Elías le dice: no va a suceder eso, dame de comer primero a mí. Escucha la importancia de cómo cuando Dios nos pide algo, y ¿por qué crees que tú crees que Dios era muy egoísta? ¿O que Elías era muy egoísta al decirle: tú dame de comer primero a mí, si te alcanza, pues vientos, y si no, pues bueno, yo voy a orar por ti para que llegues por lo menos derechito al cielo? Claro que no. Él le dice: no va a suceder así, tú dame de comer primero a mí, porque lo que le estaba diciendo: tú honra a Dios creyéndole, honra a Dios, y Dios va a operar y Él va a obrar. Cuando nosotros aprendemos y operamos honrando a Dios, aun con lo poco que tenemos, ese poco siempre va a ser multiplicado para la gloria de su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay una provisión muy especial. Nosotros hemos estado viviendo de una provisión muy especial en estos días. Voy a confesarle una cosa. Dios ha estado utilizando mucha gente de ustedes, mucha gente de allá afuera, para traer provisión y recursos a mi casa. El dinero de nuestra cartera no se ha acabado. Todos estos días hemos tenido dinero de sobra, gracias a Dios. El dinero del cochinito de la casa no se ha usado. El dinero de la tarjeta sigue creciendo. Y ya no le voy a decir más, porque si no me van a agarrar allá afuera. Escuche, ha sido provisión sobrenatural de parte de Dios para nosotros. Dele un fuerte aplauso al Rey, por favor. Yo quiero terminar con esto. Esta semana que estaba leyendo el TCD y leía acerca del capítulo 17 y 18 de la historia de Elías y todo esto, había una reflexión, una historia que decía que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aliados llegaron a un campo de concentración y un soldado americano entró al campo de concentración y en unas, no sé si eran celdas, no sé, lo describe como algo como eso, vio que estaba escrito una pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Alguien leyó eso? ¿Alguien lo leyó? Qué bueno.
y vio escrito en una pared: ¿dónde está Dios? Y dice la reflexión, dice que el soldado se preguntó, pues sí, ¿no? Qué difícil ha de haber sido estar en el campo de concentración, ser llevados a los holocaustos, y los que estaban ahí, que creían en Dios, que confiaban en Dios, que amaban a Dios, alguien preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y dice que él siguió avanzando. La historia dice, el relato dice que siguió avanzando y que después en otra habitación, en otro lugar, encontró escrito: Dios está aquí. Y encontró escrito un himno que hablaba del amor, la gracia y la fidelidad de Dios para nosotros. Escucha, no importa por lo que estemos pasando. El dolor puede ser muy grande, el sufrimiento puede ser muy grande, pero no importa por lo que estemos pasando, Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí para ayudarnos. Su gracia no se ha acortado para tu vida. Su misericordia no se ha acortado para tu vida. Su provisión para tu vida no se va a acortar. Él tiene planes y propósitos, y lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer y caminar conforme a su plan. Es más difícil cuando tú y yo le reclamamos a Dios. Tenemos una vida donde: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué si yo te sirvo, Dios? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Cuando dice la palabra que nos gocemos en todo tiempo. Y qué difícil es. Porque compartirlo, yo lo he compartido muchas veces, pero ahora que el cuerpo de mi hijo fue tocado por la enfermedad, es como si Dios me dijera: ahora te toca vivirlo desde otra perspectiva y otra manera. Dios ha sido bueno todo este tiempo. Escuche, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar yendo al hospital, a las quimios, no lo sé. Pero mi esposa y yo creemos, sí creemos, que no va a ser por mucho tiempo. Quiero que sepan que Yair tiene fe. Mi hijo es un niño de fe. Anoche que estábamos en casa y que se enteró que iba a compartir yo algo aquí en la iglesia, la palabra, me dijo: papá, pues habla de la fe. Me dijo: papá, pues habla de la fe. Lo que estamos viviendo, tenemos fe en Dios, papá. Dios es bueno todo el tiempo. Hay un aparatito que no nos hablaban los doctores, algo que pudiera hacer que le hiciera las quimioterapias más fácil a Yair. Se llama un famoso puerto de titanio, un aparatito de titanio circulito como de este tamaño que va aquí adentro de su pecho y que ayuda a que las quimioterapias sean menos agresivas, porque las quimios con el paso del tiempo queman las venas. Y le ha causado un poco de dolor a Yair. Y cuando Yair escuchó eso, nos dijo: papá, y le dijo: mira, mamá, pero yo no creo necesitar eso, ¿no? Yo voy a sanar más rápido. ¿No tenemos fe? ¿No le estamos creyendo a Dios? Y yo dije: wow, este chavo tiene fe. Mira, aún lo que mi hijo está viviendo, está conociendo a Dios desde una perspectiva diferente. Y eso es un motivo para darle gracias a Dios. No hemos perdido la esperanza. Hoy tenemos una esperanza más fuerte y más grande. Hoy la familia García Rodríguez nos gozamos por lo que estamos atravesando y por lo que estamos pasando, porque Dios se va a glorificar de todo esto. Hemos visto su gracia y su misericordia no se ha acortado. Y yo quiero terminar diciéndote: no sé por qué situación usted esté pasando, pero yo espero que este testimonio, Yair aún no ha sanado del todo, pero yo espero que lo que yo le he compartido aumente su fe y usted se agarre de las promesas de Dios y luche una esperanza contra esperanza, basada su fe en Cristo Jesús. Póngase de pie, amada iglesia. Yo quiero terminar que oremos. Pero escuche, yo quiero pedirle, yo no le voy a pedir que pase aquí al frente. Yo quiero que nosotros, la iglesia, la comunidad, porque nos ayudamos y nos sostenemos los unos a los otros cuando oramos los unos por los otros. Con sus ojos cerrados, por favor. Yo quiero pedirle
Levante su mano. ¿Quién de usted está atravesando por una circunstancia difícil y necesita ayuda? ¿Quién? Levante su mano. Yo veo manos levantadas. Escuche esto. Levanta tu mano si estás atravesando por una circunstancia difícil y reconoces que necesitas ayuda. Dios está aquí. Ahora mantenga la mano arriba, por favor, no la bajes, no la bajes. Ahora sí abra los ojos toda la iglesia y mire cuántas manos hay. Mire cuántas manos hay. Manos todas, no bajes tu mano, no bajes tu mano. Todas estas manos tienen una historia que contar, tienen algo por lo que están atravesando, situaciones difíciles, circunstancias difíciles de diferente tipo. Pero este testimonio ha sido para aumentar tu fe nada más, para decirte que Dios está contigo y que si no nos ha dejado a nosotros, tampoco te va a soltar a ti. Escucha esto, el mensaje de parte de Dios para tu vida es: no te voy a soltar. El mensaje de parte de Dios para tu vida es: no te voy a soltar. Recíbelo de parte de Dios. Y ahora sí, sin que bajes tu mano hasta que alguien se acerque a orar por ti. ¿Listos? Amada iglesia, el cuerpo de Cristo entrando en acción, ayudando a sus propios hermanos. Vamos, acérquese a cada hombre, a cada mujer. No bajes tu mano hasta que alguien ponga sus manos sobre ti. Dice el Señor: no te voy a soltar. No te voy a soltar. No te voy a soltar.